Vamos a estudiar la lección número 6 que corresponde enseñarse el 10 de mayo de 2025. El título general del folleto que estamos estudiando trata acerca de cómo estudiar la profecía bíblica. Y dentro de este concepto de cómo estudiar la profecía bíblica, la lección de esta semana trata acerca de entender el sacrificio, o el título es Entendiendo el sacrificio. Se está hablando aquí del sacrificio de Dios por salvar a la humanidad. El texto que vamos a compartir es: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Jesús fue a comenzar su obra por la salvación del mundo, por la redención del ser humano, Juan el Bautista fue el pregonero, fue el que lo presentó y hablaba de él a las personas que venían a escucharle. Y cuando Jesús vino donde estaba Juan el Bautista, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan enseñó o habló de Cristo como el enviado por Dios, como un cordero y que iba a quitar el pecado del mundo. La labor de Jesús como Mesías era salvar a la humanidad. Eh, esta semana en nuestro estudio vamos a ver los temas que están relacionados con el sacrificio o los sacrificios que fueron hechos en la tierra y el sacrificio que Jesús hizo. Y esto tiene el aspecto de la profecía porque en el plan de la redención, Dios dijo que su Hijo iba a venir a salvar a la humanidad, iba a dar su vida para salvar al ser humano que había cometido pecado. Por eso, cuando Adán y Eva pecan en el Edén, Dios antes de sacarlos del Edén, eh, sacrifica el cordero y viste a Adán y Eva con la vestidura que Dios le estaba dando. Y esto servía como una figura que señalaría que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra. Por eso, como se estudia como profecía, porque desde que se inicia, marca que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra a dar su vida para salvar a la humanidad. Cuando Cristo vino, también la misma figura de Jesús como el Cordero de Dios que salva al pecador está presente. Y Jesús, después, hasta su venida, se explica en el Evangelio, al predicar el Evangelio, que Jesús salva al ser humano como un cordero porque dio su vida para salvar al ser humano, sacrificó su vida para salvar al ser humano. Y aunque es cierto que los sacrificios nos hacen ver la profecía de la obra de Jesús para salvar a la humanidad, también en la lucha entre el bien y el mal, Satanás eh, actúa en el ser humano para que el ser humano, aunque haga sacrificio
cumpliendo de esta manera con lo que Dios le estaba diciendo, el sacrificio del ser humano fuera un sacrificio baldío, que no fuera original, que no fuera fiel, que no fuera un sacrificio verdadero. Y así se presenta dos cosas. Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio, Dios aceptó el sacrificio de Abel porque cumplía con los reglamentos que Dios había establecido, obedecía lo que Dios decía, Dios lo aceptó. El sacrificio de Abel prefiguraba a Jesús, que iba a dar su vida para salvar al ser humano. Pero el sacrificio de Caín, aunque fue un sacrificio valioso, aunque fue un sacrificio de lo mejor que tenía, no fue un sacrificio correcto porque Caín no lo dio de acuerdo a lo que Dios había estipulado que se hiciera. También se presenta como sacrificios inútiles lo que hacía el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, después que estaba en Canaán, en vez de tener una vida que honrara a Dios, una vida en obediencia a Dios, ellos vivían una vida pecando, una vida separada de Dios, y entonces los sacrificios que ellos realizaban no tenían ningún valor, no podían prefigurar a Jesús como Cordero de Dios que venía a salvar al ser humano, porque ellos hacían sacrificios sin obediencia, no obedecían a Dios, no respetaban la palabra de Dios. Por lo tanto, esos sacrificios no tendrían ningún tipo de valor. Otro aspecto que en la lección se nota es que como que se hacían tantos sacrificios diariamente, porque estaba el sacrificio del Cordero que simbolizaba a Cristo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, también habían otros corderos, otros animales que se sacrificaban por agradecimiento, por el pecado, por los distintos elementos que se sacrificaban animales. Y entonces esa cantidad, esa cantidad de animales muriendo, derramando su sangre, aunque cumplían con un simbolismo, era también algo cruel, porque ver morir a tantos animales, eso era algo cruel. Pero más cruel que matar a los animales que servían como sacrificio era matar a Jesús, porque aunque no era grato ver morir tantos animales, todo esto estaba señalando al Hijo de Dios que iba a venir a la tierra, un hombre inocente que no pecaba, porque Jesús no pecó, no seguía el pecado, y sin haber pecado, Él muere, pero muere como un sacrificio que Dios hace y que es acepto, primero porque Jesús mismo no pecó. Segundo, porque el sacrificio que Jesús hizo para ocupar el lugar del hombre pecador demuestra el amor de Dios. Y tercero, que aunque Jesús dio su vida, como que Él no pecó, Él no murió por ningún pecado suyo, sino porque estaba ocupando el lugar del ser humano que sí es pecador y sí redime, en este caso, al ser humano pecador, porque es Cristo el que los redime. En nuestro estudio de esta semana, aunque se está hablando de sacrificios y sacrificios, eh, se está señalando
que esos sacrificios de por sí mismos no tenían otro valor que ser un ejemplo, un valor solo de ser ejemplo, porque el sacrificio que de verdad valió fue el que Jesús hizo con su propia sangre. Pero proféticamente, cada vez que se hacía un sacrificio, estaba señalando que el Hijo de Dios vendría a la tierra para borrar el pecado. La única, la única muerte que Dios utilizó para salvar al pecado, para quitar al pecado, fue la muerte de Jesús, porque Jesús muere sin culpa alguna, sin pecar, y así se demuestra el amor de Dios. No es que con tanto sacrificio Dios esté buscando o la compasión para el animal o dándole ningún atributo al animal. Todo corresponde a lo que el animal está representando y en este caso representaba a Cristo. También estudiándolo como profecía, había otro sacrificio que se estudia en nuestra semana, tiene que ver con la Pascua, Cristo como Cordero Pascual. Cada familia que aceptaba a Jesús y adoraba a Jesús y aceptaba a Jesús como Salvador, cuando la Pascua se establece, antes de salir Israel de Egipto, Dios envía la plaga de los primogénitos que van a morir, pero Cristo como Cordero Pascual simbolizaba que ese Cordero que iba a venir para salvar a la humanidad, Dios lo estaba usando no por la mancha del Cordero, sino para limpiar aquel a quien el Cordero representaba. Y aquí también vemos la profecía del Cordero de Dios que vendría a la tierra para salvar a la humanidad. Cristo vino y el Cordero Pascual quedó simbolizado con la muerte de Jesús. Y eso se cumplió cuando Cristo murió, cuando Él muere en la cruz. Él muere salvando o librando al pecador del pecado. Pero ahora en nuestro tiempo, todavía el Cordero Pascual, que es Cristo, señala no ya a una Pascua futura que va a haber, porque no va a haber ninguna Pascua futura. La Pascua se celebró mientras que el pueblo de Israel era fiel, ellos sacrificaban al Cordero que representaba a Dios y ese Cordero moría la muerte que el Salvador, que el Hijo de Dios iba a morir en esta tierra, la muerte sustitutiva, el Cordero Pascual, también como el Cordero de Dios, representaban a Cristo que iba a morir. Por lo tanto, nuestra lección presenta el sacrificio como un elemento profético, porque se estaba señalando que vendría Dios, el Hijo de Dios, y de esa manera salvaría a la humanidad. La historia del pueblo de Israel, los sacrificios que se hacían en el santuario señalaban a Cristo. Pero llegó el momento en que el santuario no se usó más y se estudió el primer templo o surgió el primer templo que fue construido por Salomón. Aunque David dejó los planos, aunque Dios dio a conocer cómo debía ser edificado este templo, fue Salomón el que lo instituye, el que lo forma
Y ese templo después fue destruido por los babilonios y vuelto a reedificar cuando los israelitas volvieron a Israel. También Herodes, el rey Herodes, ayudó a remozar y a terminar y a embellecer este templo, pero este templo ya no fue el primero que hizo Salomón, sino el segundo templo construido por Esdras, Nehemías, los demás israelitas y también por el poder de Dios. Pero este templo no tenía en sí ni siquiera el arca del pacto, donde estaba puesto la ley de Dios, porque cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a eh, los egipcios, perdón, los egipcios no, los babilonios se llevan cautivo a los israelitas, eh, Jeremías, con un grupo de ancianos piadosos, de fieles hijos de Dios, escondieron el santuario, el arca, la escondieron. Y ya en el segundo templo no estaba la presencia de Dios reflejado en el arca, pero fue más engrandecido este segundo templo porque Jesús, cuando murió en la cruz en sacrificio de la humanidad, lo hizo en el tiempo de este segundo templo. Estuvo presente Jesús para su sacrificio, pero más aún presente Jesús, porque cuando llegó el momento de su vida en que él debía presentarse delante de Dios de acuerdo a lo que la ley estaba diciendo, Jesús llegó y así se presenta el Evangelio también como el que está diciendo quién está representando la obra salvadora que Jesús había venido a establecer. Eh, en la Biblia se presenta la realidad de que Dios es el creador de todas las cosas, que Jesús es el creador de todas las cosas. Y allí se manifiesta al Cordero de Dios, lo mismo en Isaías capítulo 6, donde se habla de esto, de la obra esta gloriosa de Dios. Allí se habla también de, de Dios o de Israel que representa a Dios, pero se representa mediante el sacrificio. Ahora estamos mirando finalmente este acto del sacrificio como la profecía que señalaba que Jesús daría su vida para salvar a Israel, la nación israelita, para salvar a Babilonia no, a los hijos de Dios que fueron llevados a Babilonia, también están reflejados que el sacrificio de Jesús se señalaba aquí, y ese sacrificio es el sacrificio expiatorio, con lo cual la humanidad iba a ser salvada. El sacrificio tiene que ver también con nosotros los seres humanos, que somos confrontados directamente con Dios o somos confrontados directamente ante Dios. Hay un pedacito de una nota que está registrado en el jueves 8 que vamos a compartir y que dice, cuando somos confrontados directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo
como nuestro Redentor. Por lo tanto, el sacrificio también se estudia proféticamente porque está señalando a Jesús como nuestro Redentor. Dice, dice una nota acá que Jesús fue inmolado. Que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso está en Apocalipsis 13 y versículo 8. ¿Qué quiere decir que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo? Que antes de que el mundo fuera creado, ya Dios, mediante el plan de la redención, había creado el Evangelio, o sea, las buenas nuevas que dicen que mediante el sacrificio de nuestro Creador, al venir a morir en la cruz por nosotros, nosotros somos salvos. Y esto habla del amor de Dios, porque habla que antes que el mundo existiera, ya en el corazón de Dios se había planteado el sacrificio del mismo Hijo de Dios, que es el creador de la humanidad. Así que los sacrificios que representan la muerte de Jesús son proféticos desde el mismo momento en que se piensa en hablar de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué profético? Porque están diciendo lo que Dios iba a hacer para salvar a la humanidad. Por lo tanto, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo debería influir la realidad de la cruz en todo lo que hacemos? Es como decir, eh, poner esta pregunta de esta manera, ¿cómo influiría los sacrificios? ¿Cómo influiría en lo que hacemos? Porque Dios los sacrificios los estableció y los puso en la tierra para hablar del amor de Dios y de la salvación de Dios a favor del ser humano. Así, los sacrificios llegan a ser profecías que cuando las estudiamos, como hemos hecho esta semana, o como cada vez que estudiemos de esto en la Biblia, esos sacrificios eran profecías que señalaban la obra redentora de Dios. Al crear el mundo y venir el pecado, Dios establece la reconciliación y llama al hombre mediante los sacrificios a aceptar lo que Dios hizo para salvar al ser humano. Y en nuestros tiempos, donde Dios sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial, el sacrificio de Dios también se emplea para salvarnos de nuestros pecados y para que podamos estar en armonía con Dios. Era necesario, por tanto, estudiar el santuario con respecto a los sacrificios que se hacían diariamente, porque en esto reflejamos a Dios. Llega nuestra lección hasta este momento y espero y deseo que esta lección pueda ser de bendición y de ayuda para todos nosotros, los hijos de Dios.